Ok, pues bienvenidos entonces, un café con el pastor. Qué bueno que están aquí, que sí se pudieron conectar a pesar de el inconveniente de que no les llegaba el link. Este, am, y bueno, hoy vamos a estar hablando de este tema que por lo que veo no saben cuál es el tema. Es acerca de las maldiciones generacionales. Vamos a estar hablando acerca de esto. Es un tema que ustedes sugirieron, que dice la Biblia acerca de las maldiciones generacionales. Como ustedes saben, en cualquier momento ustedes pueden levantar su manita virtual para hacer alguna pregunta, algún comentario. ¿Está bien? Y como es un café con el pastor, pues ya tengo aquí mi café. Ustedes creo que no. ¿Qué le vamos a hacer? Ok. Entonces, para iniciar, permítanme tantito. Déjenme poner aquí el pasaje. Si pueden abrir sus Biblias, Zacarías 14:6. Lo voy a compartir. Zacarías 14:6. Y voy a leer hasta el verso 11. Dice, y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura, desde Jeba hasta Rimón, al sur de Jerusalén, y ésta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la primera puerta, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Hananael hasta los lagares del rey. Y morarán en ella, y no habrá más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Bueno, Padre, te doy muchísimas gracias por esta palabra que tú tienes el día de hoy para todos nosotros, que pueda ser una palabra que llegue al espíritu de cada persona, que no se quede solamente en el nivel de razonamiento, en el nivel mental, intelectual, sino que trascienda espiritualmente a cada persona en el nombre de Jesús. Muy bien. Acabamos de leer esta porción, una impresionante profecía de Zacarías acerca de la Nueva Jerusalén. Ah, la Nueva Jerusalén, cada vez que está hablando de esa nueva ciudad que iba a ser construida, de esa Nueva Jerusalén, todas esas palabras proféticas sí hablan de esa nueva ciudad que sería construida, pero además está hablando acerca de la iglesia. Espiritualmente tiene ese significado, está hablando acerca de la iglesia. Eh, para que ustedes lo vean en el contexto, Zacarías profetizó estas cosas en el tiempo en el que varios miles de personas habían salido desde Persia, varios judíos, miles de judíos, habían salido desde Persia para restaurar primeramente el templo de Dios que había sido destruido y también reconstruir a la ciudad de Jerusalén. Más de 70 años sucedió, 70 años atrás, que la ciudad de Jerusalén había sido arrasada por Nabucodonosor, el emperador de Babilonia, y sus habitantes
La gente de Jerusalén había sido llevada cautiva a diferentes ciudades que se incorporaban dentro de ese imperio babilónico. La ciudad de Jerusalén fue totalmente destruida. Después de esto, se levantó un nuevo imperio, el imperio persa, que dominaron sobre el imperio babilónico, y el primer emperador de esa nueva imperio que dominaba sobre el mundo fue Ciro. Dice la palabra que Dios despertó el espíritu del emperador Ciro para enviar a gente y que se reconstruyera el templo que había sido destruido. Envió a Zorobabel como gobernador, envió a Jesúa como sumo sacerdote para que entre ellos dirigieran la tarea de reconstruirlo. Después de haber reconstruido el templo, también empezó a reconstruirse la ciudad de Jerusalén. En ese tiempo es en que Zacarías estuvo profetizando, y en ese contexto es que se da esta palabra profética que ustedes han leído, en donde se anuncia una nueva ciudad de Jerusalén magnífica, y está hablando de un día maravilloso, un día conocido como el día de Jehová. Este es algo interesante, el día de Jehová. Un día terrible, un día dice que no será ni luz de día ni luz de noche, o sea que está entre la mitad. Fue un día de juicio, un día espantoso. Es el día en que Jesús fue a la cruz, ese día en que todos los pecados de todos nosotros fueron cargados sobre Jesús. Fue un día terrible, el día de Jehová, el día del juicio sobre el pecado. Y dice que ese día, en ese mismo día, dice, de Jerusalén saldrían aguas vivas. A partir de ese momento, dice, de Jerusalén saldrían aguas vivas, un día en que Jerusalén sería enaltecida, un día en el que no habría nunca más maldición sobre Jerusalén, sino que sería habitada confiadamente. ¿Ok? Así es que, bueno, al final voy a recuperar estas palabras, pero yo quiero entonces ahorita referirme solamente a esta parte final. Y en esta parte final dice, nunca habrá más maldición en ella. ¿Ok? La maldición es una palabra dicha con autoridad que condena, que ata a las personas a un determinado mal. ¿Qué es maldición? Otra vez. Maldición es una palabra que se dice con autoridad y que ata a la persona, que condena a la persona a un determinado mal. Eso es maldición. ¿Ok? Ahora, entonces yo quisiera que iniciáramos hablando de qué dice la Biblia acerca de las maldiciones generacionales, todo. Quisiera que empezáramos por apreciar de dónde provienen las maldiciones, cuáles son los orígenes de la maldición. ¿Ok? Así es que podemos encontrar que la maldición existe desde el mismo inicio de la humanidad. Si alguien puede leer, por favor, Génesis 3 del 16 al 20 y luego el verso 22, por favor. A esto yo le he llamado la maldición original. Okay. Okay, Génesis 3 del 16 al 20, Génesis 3, 22. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo,
no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y luego el 23 verso 20. al 20, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Ajá, verso 22. Ay, perdón. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Ok, como les digo, una maldición es una palabra dicha con autoridad que ata, condena a una persona a un determinado mal, ¿ok? Aquí en este pasaje que ha leído Rebe, vemos al primer Adán, varón y hembra, ¿ok? El primer ser humano, varón y hembra. Ellos desobedecieron la única instrucción que se les había dado. Y la única instrucción que se les había dado era que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal. Todos conocen esa historia de cómo la serpiente antigua, es decir, Satanás mismo, engañó a la mujer y ella comió de ese árbol. Luego, ella le dio a su marido a comer y pues él decidió a favor de ella en lugar de obedecer a Dios y comió de aquel fruto. Los resultados de esa desobediencia fueron desastrosos, como estamos leyendo justamente ahora. La mujer recibió de Dios una maldición terrible sobre su sistema reproductivo, como ustedes lo pueden ver. Dijo que tendría dolores para dar a luz, problemas en el embarazo, además de que sería, esa es la segunda, dice, sería enseñoreada por su marido. Han pasado de este momento para acá, si sumamos todos los años, más de 6,000 años han pasado de este suceso y la mujer sigue presentando estos mismos problemas. Su sistema hormonal genera problemas en sus periodos, problemas en el embarazo, dolor al dar a luz, problemas en la menopausia, es decir, el sistema hormonal y el sistema reproductivo genera problemas. La mujer desde ese entonces fue sometida terriblemente, dice que sería señoreada por su marido y no pasó ni 10 minutos en que el hombre empezó a hacerlo. Sucede aquí, si lo pueden ver, que el hombre tomó para sí el nombre de Adán. Dios había creado al ser humano y a los dos les puso como nombre Adán, porque hombre y mujer se complementaban, ellos eran Adán, pero el hombre se tomó para sí el nombre de Adán, que quiere decir ser humano, y a su mujer le asignó un nuevo nombre, la llamó Eva, y en ese nombre Adán le estaba asignando, pues aparente, la única función que él le vio que podía hacer, que era ser madre. Lo único que él no podía hacer era tener hijos. Entonces dijo, pues como para qué está ella, pues para tener hijos. Entonces la llamó Eva, su única función desde entonces fue ser madre. Desde ese momento la mujer ha sufrido terriblemente, le fueron quitados pues sus derechos, ya no fue vista en igualdad con respecto al hombre, su vida dependería de sus padres durante la niñez y de tener un marido cuando fuera joven y fuera adulta.
En nuestros tiempos, 6,000 años después, podrían pensar las personas, esta maldición ya se la quitó la mujer. No, realmente esta maldición continúa. Hoy día ustedes pueden ver todos los movimientos de liberación femenina. Lo único que están evidenciando es que no existe una igualdad. Es que sigue habiendo ese conflicto y esa maldición sigue vigente. El hombre, por su parte, si recuerdan lo que leyó Rebe, la maldición que Dios dio fue sobre la tierra. Dios anunció que la tierra ya no le daría su fuerza, ya no le daría frutos fácilmente, sino que de sí misma la tierra, en lugar de producir cosas buenas, produciría espinos y cardos, de manera que producir comida ahora iba a costar mucho, mucho trabajo. El hombre entonces comería a partir de ese momento, a partir de el sudor de su frente, dice allí, comerás con el sudor de tu frente. Con dolor tendría que llevar comida a la mesa de su familia. Los tiempos de abundancia en el huerto del Edén habían quedado atrás y se abría un nuevo tiempo de mucho trabajo para apenas tener suficiencia, para apenas tener lo suficiente. Sin lugar a dudas, ustedes se pueden dar cuenta que esa maldición continúa vigente en nuestros días. La gente tiene que trabajar muchísimo para ganar lo suficiente para poder llevar a sus casas. Así es que ambos, el hombre y la mujer, recibieron su dotación de maldición. Además, entre ellos dos recibieron mayor maldición, se abrió paso la muerte. Por lo que ustedes pueden ver, el hombre fue creado para vivir para siempre, pero se abrió paso la muerte, y con la muerte se abrió paso, pues, la degeneración del cuerpo humano. Empezó a degenerarse poco a poco, se empezó a ser viejo el cuerpo humano, y con ello también, al aparecer la muerte, la degeneración del cuerpo humano, aparecieron las enfermedades. Le dijo que del polvo fue formado y al polvo sería destinado. Terrible suceso. Y para acabarla, por si fuera poco, dentro del Edén había otro gran árbol, que era el árbol de la vida. El hombre podía comer de él todos los días. Ese árbol, evidentemente, lo que producía era vida. Cuando comían de él, estaban comiendo vida. Bueno, pues ese árbol fue guardado, ese árbol fue custodiado, el hombre fue echado fuera del huerto del Edén, y el árbol fue custodiado por querubines que guardaran el camino para llegar a ese árbol de la vida. Así es que esta maldición, como ustedes pueden darse cuenta, sigue vigente igualmente después de 6,000 años. El hombre nace sano. Los jóvenes normalmente tienen mucha fuerza, no se preocupan mucho por las enfermedades, todo va bien, pero cuando la gente va llegando a los 40, entonces empiezan a pasar las cosas que nunca habían pasado antes. Es que nunca me había dolido, es que nunca me había pasado esto, y empiezan a presentar un proceso degenerativo. Y bueno, a partir de que pasan los años, pues las enfermedades empiezan a aparecer, y finalmente todos los seres humanos tienen como destino morir. El ser humano durante toda la vida ha estado buscando el elixir de la eterna juventud, es decir, volver a comer del árbol de la vida. Es lo que han estado buscando, el elixir de la eterna juventud, pero después de 6,000 años no se ha encontrado. Hay muchas películas, hay muchos libros, hay muchas cosas al respecto, pero nadie ha podido encontrar.
Así es que, bueno, podemos ver avances en la ciencia, avances muy evidentes en la ciencia que han incrementado la esperanza de vida. Digo, el señor Alexander Fleming nos hizo el favor de inventar los antibióticos, descubrir esta parte, y entonces le dio al ser humano como 15, 20 años más de esperanza de vida, un gran, extraordinario descubrimiento, invento que hizo este hombre, pero el hombre sigue muriendo finalmente. Esta maldición continúa vigente. El hombre aparentemente está condenado, está atado a estas cosas que ustedes pueden ver desde el mismo origen del ser humano. Ahora, más todavía. Les decía que es una atadura, ¿no? Bueno, igualmente el hombre está atado al mal, atado a hacer lo malo, atado al pecado. Si alguien puede leer Génesis capítulo 5, desde del verso 1 hasta el 3. Recuerdan que pueden hacer las preguntas en el momento que quieran, levantan su manita virtual y les damos el uso de la palabra, ¿ok? Génesis 5. Este es, sí, sí. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios a la semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra lo creó. Los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. El día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Ok, gracias. No sé, creo que este pasaje ha pasado desapercibido para muchísimas personas. No se han dado cuenta lo que dice ahí. Vamos a verlo detenidamente. Dice, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán. Ok, importante es esto. Entonces, el hombre fue creado a semejanza de Dios, varón y hembra. Esto quiere decir que el varón tiene cualidades de Dios, la semejanza de Dios, y la mujer también. Es decir, que en Dios podemos ver atributos masculinos, pero en Dios también podemos ver atributos femeninos. Sí, está claro, porque dice aquí que los creó a semejanza de Dios, varón y hembra los creó. El hombre no fue creado para estar bajo maldición, sino bajo bendición. El hombre pecó y entonces entró la maldición. Pero en el día en que ellos fueron creados, Dios los bendijo y fueron creados a semejanza de Dios. Sin embargo, después de que el hombre pecó, dice aquí, Adán vivió 130 años y engendró un hijo, y nos dice aquí que ese hijo ya no fue creado a la semejanza de Dios, no fue engendrado a semejanza de Dios, sino fue engendrado a semejanza de Adán. Él tenía la semejanza de Adán, conforme a su imagen. Es decir, que ahora la herencia ya era una herencia caída con una semejanza diferente que la que Dios había hecho. Ahora ya era una semejanza de maldición. Ahora ya era una semejanza en donde la muerte había entrado, en donde la mujer iba a tener problemas hormonales, en donde el hombre iba a padecer, en donde la muerte se había abierto paso, etcétera. Así es que aquí podemos apreciar que se abre paso esta cuestión de genética, la genética. Entonces, el hombre nace desde ese entonces conforme a la imagen y semejanza de sus padres, ¿ok? De sus padres. Esto quiere decir que
el carácter del padre, no solamente eso, la estatura, el color de piel, los ojos, pero el carácter y incluso las debilidades, las tendencias hacia ciertas cosas de los padres, pues son heredadas por los hijos, ¿ok? Hay una herencia en ello. De tal manera que ustedes pueden darse cuenta hoy día, 6,000 años después, que un padre pudo haber sido, no sé, no, machista. Bueno, los hijos lo van a hacer. Ustedes pueden darse cuenta de repente que en la familia, muchos divorciados y los hijos van a tender a divorciarse también. Muertes prematuras. En la familia, en los ascendentes, se mueren, no sé, a los 50 años, a los 60 años, ¿no? Ahí van, ¿no? Los hijos van a morir a una edad más o menos de ella. Es algo que se va heredando. Y no solamente eso, sino que incluso hasta las enfermedades, hay enfermedades generacionales que ustedes pueden conocer. Bueno, el papá que tuvo cáncer, es probable que los hijos lo lleguen a tener. El papá que tuvo, o la mamá que tuvo diabetes, los hijos van a tenerla. En fin, o sea, o al menos tienden hacia ello, tienden hacia ese tipo de problemas, porque son problemas hereditarios, genética, es este asunto. Este asunto de genética sería maravilloso que, pues no sé, la imagen de Dios se hubiera conservado, la semejanza de Dios en Adán, y todos nosotros la fuéramos heredando, ¿no? Pero esto se perdió. Entonces hoy día heredamos otra cosa, una tendencia hacia el mal que viene desde nuestros padres. Eh, eh, con toda claridad lo dice Éxodo 20, verso 4 y 5, si lo pueden leer. Éxodo 20, 4 y 5. No te das imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ok, aquí dice este pasaje, gracias Toño, dice que Dios observa, Dios visita, Dios mira que la maldad de los padres puede apreciarse en los hijos, y dice, hasta la tercera y cuarta generación. Dice, de los que me aborrecen, de los que no quieren saber nada de mí. Hay mucha gente que dice, no, yo no quiero saber nada de Dios. Eso es aborrecer. ¿Ok? La misma maldad. Así es que hay no solamente una atadura de enfermedad, una atadura de, no sé, hacia la pobreza, sino hay una atadura de maldad. Entonces, se va heredando en las personas y esto constituye, pues que no pueden hacer otra cosa. La persona que nació con una tendencia, no sé, hacia ser un enojón, pues va a ser un enojón, porque pues eso es lo que heredó, le llaman carácter fuerte, pero la verdad es que son violentos, no sé. Así es que, bueno, hay también algunas herencias terribles, no sé, por ejemplo, los padres que no terminaron una carrera profesional, los hijos difícilmente la van a terminar también. El hijo no hace sino lo que ve del padre y entonces las historias se van repitiendo.
parecería que la historia de la familia siempre se repite. Y alguien puede decir, ¿y qué puedo hacer para romper esto? ¿No? O sea, desde los ancestros la historia se va repitiendo en todos, ¿no? Se repite y se repite y se repite. ¿Qué puedo hacer para que esto se acabe? Bueno, eso lo vamos a ver. Ok, ahora, Dios entonces, después de Adán, todas estas cosas, eligió a un hombre que tenía mucha fe, grande fe, Abraham, para que a partir de él naciera una nación diferente, una nación que se diferenciara del resto de las demás naciones, que fueran un ejemplo a seguir para todos ellos. Así es que los sacó de la esclavitud de Egipto, les dio leyes perfectas, santas, que ninguna otra nación podría llegar a tener. Si ellos obedecieran esas leyes, serían totalmente diferentes, prósperos, llenos de bendición como ninguna otra nación sobre la tierra. Así es que para impulsar esta ley y que fuera obedecida, Dios les presentó delante de ellos magníficas bendiciones para que si llevaban a cabo estas leyes, las recibieran esas bendiciones, pero también los amenazó con terribles maldiciones si acaso desobedecían aquellas leyes. Así es que si alguien puede leer Deuteronomio 11, 26 al 28, por favor. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Entonces, fíjense bien, el resumen es les dice Dios, dice, yo pongo delante de ustedes la bendición y la maldición. Fíjense bien, la oportunidad otra vez de ser bendecidos estaba delante de ellos. El hombre estaba bajo maldición, pero Dios les da la oportunidad de vivir bajo bendición. Les presento la bendición delante de ustedes. La bendición condicionada a que escuchen los mandamientos que yo les doy y que los obedezcan. ¿Ok? Pero también les presento la amenaza, premio, castigo. La amenaza es que si no obedecen estos mandamientos, entonces vendrán maldiciones sobre todos ustedes. Un catálogo completo de bendiciones y maldiciones, ustedes los pueden encontrar en Deuteronomio capítulo 28. Si ustedes quieren leer el catálogo de las bendiciones y el catálogo de las maldiciones que vendrían sobre ellos, lean Deuteronomio 28. ¿Ok? Les hago un resumen sencillísimo. Se prometen bendiciones como prosperidad, abundancia, salud, victoria, familias unidas, libertad, salud mental para todas las personas si acaso obedecieran. Se amenaza con maldiciones terribles como la pobreza, enfermedad, derrota, opresión, infidelidades, destrucción de hogares, etcétera, si acaso ellos desobedecían las leyes de Dios. ¿Ok? Como ustedes se darán cuenta, el hombre no obedeció las leyes de Dios, el pueblo de Dios no obedeció las leyes de Dios, y por lo tanto, a las maldiciones que ya teníamos en el catálogo que les he venido diciendo, súmenle todas estas otras.
¿Ok? Es la maldición de la ley. La maldición de la ley. Bueno, pero hay más. La maldición de padres sobre los hijos. Génesis 27:12, si alguien lo puede leer. Génesis 27:12. ¿Leo? O el que lo quiera leer. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Ok, los pongo en el contexto de estas palabras. Se trata de Jacob, él es el que está hablando. Jacob se está preparando, su mamá le está diciendo, prepárate para ir y presentarte delante de tu padre Isaac y te vas a vestir como tu hermano Esaú, vas a hablar como él, le vas a llevar estos alimentos y vas a decir que eres él, que tú eres Esaú, para que tu padre te bendiga a ti en lugar de a tu hermano Esaú. Entonces, dice este Jacob, tiene miedo Jacob, y dice, hey, a lo mejor mi papá me va a tocar, está bien que ya está medio ceguetón, que ya no ve, pero capaz de que me va a palpar, se va a dar cuenta que yo no soy Esaú, me va a tener por burlador y en lugar de bendición voy a salir con maldición. Eso es lo que está diciendo Jacob. Sí, es que la autoridad de un padre sobre sus hijos es tan grande que un padre puede bendecir a sus hijos y serán benditos. Puede abrirles camino en la vida a través de la bendición, o puede maldecirlos y condenarles a mucho sufrimiento. Nosotros como pastores hemos conocido muchas historias de terror en que los padres, ya sea el papá o la mamá, estando enojados, proclamaron severas maldiciones sobre sus hijos, de las cuales no pueden salir. Muchas personas dicen, ay, las palabras se las lleva el viento. No. Palabras dichas con autoridad pueden mover el cielo o el infierno. Quiero que lo entiendan muy bien. Las palabras no todas se las lleva el viento. Hay palabras dichas con autoridad. Un padre tiene autoridad sobre sus hijos. Así es que las palabras de un padre son poderosas. Y muchas personas sufren por las maldiciones que recibieron de parte de sus padres. Quizás, no sé, porque el hijo no fue lo que ellos esperaban, y entonces les dicen, tú no vas a hacer nada en la vida, les dice el papá, es que no estudiaste lo que yo dije, entonces no vas a hacer nada en la vida, vas a ser un fracasado, y esas palabras tienen poder. Cuidado con estas cosas, esa es maldición igual. Ahora, no existe solamente la maldición de los padres sobre los hijos, también hay maldición sobre la tierra. Si alguien puede leer Josué 6:26. ¿Alguien? En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: Maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Ok. Fíjense bien esta maldición. Josué había
destruido completamente la ciudad de Jericó. Fue la primera ciudad al entrar en la tierra prometida, que al llegar no la conquistaron, no la tomaron, sino que la destruyeron totalmente. Orden de Dios, destruirla. Y Josué entonces proclama una maldición y dice que maldito sería aquella persona que reedificara la ciudad de Jericó. Dice que su hijo primogénito y su hijo menor morirían. Esta ciudad de Jericó se reedificó durante el reinado del peor rey que tuvo Israel, Acab, quien la reedificó, sufrió la muerte de su hijo primogénito y de su hijo menor también. Se cumplió la maldición proferida por Josué. Pero no solamente eso, sino que, como ustedes lo han leído, la ciudad de Jericó quedó en una situación difícil porque las aguas que estaban allí eran malas, eran aguas amargas, de tal manera que no había productividad en la tierra no daba su fruto porque las aguas eran malas. Así es que el lugar que antes era un lugar de extraordinaria productividad, de abundancia, de frutos grandes, se volvió tierra desértica. Era un desierto. Así es que reconstruyeron la ciudad de Jericó, pero quedó desértica. La gente que quería ir a habitar ahí, pues sufría de pobreza, de escasez, pues porque la tierra no producía. Así es que tenían un grave problema. ¿Cómo ocurrió esto? Por la maldición de una persona con autoridad dio una maldición sobre la tierra y esa tierra quedó en esas condiciones. Tenemos otra historia en la palabra de Dios, cuando el pueblo de Dios iba por el desierto, el rey Balac de los moabitas contrató a un poderoso profeta de Dios, se llamaba Balaam, para que maldijera al pueblo de Dios, y la maldición que le estaba pidiendo es que fueran perdedores y que fácilmente fueran derrotados. Que la maldición es decirle, vas a ser un perdedor. ¿Ok? Y era un profeta, entonces era una palabra dicha con autoridad. Por eso ese rey se buscó a un poderoso profeta para que pronunciara una maldición en contra de el pueblo de Dios. 3 veces este poderoso profeta intentó maldecir al pueblo de Dios, pues atraído por la buena suma de dinero que le estaban ofreciendo. Pero esas 3 veces Dios le cambió la maldición por bendición. No pudo proferir maldición. Entonces lo que hizo fue enseñarle al rey Balac cómo traer maldición sobre ellos. Sabía que la ley de Dios decía que no deberían de mezclarse con personas de otros pueblos, menos con moabitas. Y entonces este poderoso profeta le dijo, bueno, si tú acercaras a una de tus más hermosas mujeres y sedujeras a los hombres, y ellos se juntaran, de esa manera va a venir maldición sobre ellos. Y así sucedió. Ocurrió maldición sobre el pueblo de Dios porque desobedecieron la ley de Dios a través de lo que dijo Balaam, perdón. Yo quiero decirles que hay personas que aconsejan maldad, que aconsejan cosas totalmente diferentes de lo que la palabra de Dios dice. Incitan a las personas a hacer lo malo. A través de sus consejos, alejan a las personas de Dios y les acarrean maldición. La tierra puede ser maldita, la gente puede recibir maldición a través de estos consejos de maldad, consejos de muerte. Dice la palabra de Dios que la maldición no llega sin causa.
¿ok? Así es que, bueno, acaban ustedes de conocer cuáles son los orígenes, diversos orígenes que tiene la maldición. ¿Ok? Ahora, pero regresemos al pasaje por el que empezamos, ¿les parece? El profeta Zacarías habla de un nuevo tiempo. Y en ese nuevo tiempo, en Zacarías 14:11, dice, y morarán en ella, morarán en esa nueva Jerusalén, y no habrá nunca más, ¿qué dice ahí? ¿Nunca más qué? Maldición. Nunca más maldición, sino que Jerusalén, esa nueva Jerusalén dice, será habitada confiadamente, una tierra bendita. Así como hay tierra maldita, hay tierra bendita. Y habla de esa nueva Jerusalén. Esa nueva Jerusalén es la iglesia, esa nueva Jerusalén es el reino de Dios para todos nosotros. ¿Cuál era el plan? ¿Cómo Dios iba a lograrlo? Estamos viendo que la maldición llega por diversos lugares. ¿Cómo Dios iba a lograr que ese sitio específico no hubiera maldición? ¿Cómo lo iba a hacer? Bueno, el plan de Dios, obviamente motivado solamente por su amor, fue quitar para siempre la maldición. ¿Cómo hacerlo? Pues a través de su propio Hijo hecho carne, Jesucristo, ¿sí? De él. Quien primeramente quitaría el pecado del mundo, sufriría en carne propia todas las consecuencias del pecado y toda la maldición que el pecado había originado sería sobre Jesús. Se quitaría el pecado, se quitarían sus consecuencias, se quitaría la maldición a través de su Hijo Jesucristo. Así lo dice el apóstol Pablo, si lo pueden ver, Gálatas 3:13 y 14, si alguien lo puede leer. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ok, entonces nos dice aquí algo impresionante. Dice que Cristo nos redimió de la maldición. ¿Qué quiere decir redimir? Compró. Nosotros estábamos atados, condenados a la maldición, pero Cristo nos compró de allí. Pagó el precio para sacarnos de ese territorio de maldición. ¿Cómo lo hizo? Él se hizo maldición. ¿Sí lo están leyendo? A ver, lo voy a volver a leer. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros, maldición. Entonces, Cristo nos compró del terreno de la maldición. ¿Cómo lo hizo? Haciéndose él mismo maldición. Porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Así es que Cristo se hizo maldito para quitar la maldición, para sacarnos a nosotros del terreno de la maldición. Para que en Cristo la bendición, ahí hay un intercambio, te quito la maldición y te la cambio por bendición, ¿ok? La bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa de el Espíritu. Wow. Así es que esta es la obra maravillosa que podemos ver a través de Cristo Jesús. Si alguien puede leer Romanos capítulo 5, verso 15 hasta el 21, veamos los resultados de haber hecho esto. Veamos cómo la maldición fue quitada. Romanos 5 del 15 al 21. Si alguien lo puede leer, por favor. Sí. Pero el don no fue como la transgresión,
porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para la justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación, a todos los hombres de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ok, fíjense bien lo que está diciendo aquí, dice, ¿cómo entró la maldición? Está diciendo el apóstol Pablo en Romanos. ¿Cómo entró la maldición? Dice, por uno solo. ¿Ok? Uno solo fue el que pecó y nos desgració a todos. Bueno, pues ahora uno solo es el que murió en la cruz y por el sacrificio de uno solo somos bendecidos todos. ¿Ok? Es quitada la maldición de muerte, dice, por la transgresión de uno, verso 17, dice, por la transgresión de uno reinó la muerte. Ahora, dice, muchos más reinarán en vida por uno solo, por Jesucristo. Todo aquel que cree en la obra de Cristo Jesús, entonces ya no tiene la maldición de muerte, sino la bendición de vida eterna en Cristo Jesús. Esto quiere decir que la vida no termina después de este cuerpo carnal que nosotros tenemos. Ahí no se acaba la vida. La vida continúa. Tenemos un cuerpo nuevo que está esperando para nosotros, que Jesús ya preparó, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, está hablando de ello, está hablando de muchos cuerpos, muchas moradas. Nosotros estamos viviendo hoy día en esta morada, en este cuerpo corruptible, pero en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Allí vamos nosotros a vivir. Entonces, por la desobediencia de uno, nos cargó a todos. Pero por la obediencia de uno, entonces todos nosotros somos justificados, somos bendecidos y recibimos vida eterna. Así es que si tú puedes creer que hay vida eterna para ti, porque todo esto se gana por la fe, al creer en esta obra consumada de Cristo Jesús, tú obtienes todo ello. Si tú puedes creer que hay vida eterna para ti, que al morir a este cuerpo carnal no es el fin, sino apenas es el principio de una nueva vida para siempre con Dios, entonces puedes también creer que toda maldición original ha sido quitada de tu vida también. Si puedes creer que toda esa maldición original fue quitada de ti, cree entonces, mujeres, crean entonces que ustedes no deberían de tener ningún problema hormonal, porque en Cristo Jesús fue quitada la maldición original. Por uno solo entró todo esto, pero por uno solo fue quitado. Mujeres no deberían de admitir los problemas hormonales como la menopausia,
cómo los desórdenes no sé, en sus periodos, dolores y todo este tipo de cosas como algo natural, como algo normal, como algo pues que les pasa a todas las mujeres, ¿no? Esto no debería de ser. Mujeres, jamás deberían ustedes sentirse inferiores que los hombres. Porque no fue así. Dios creó a la mujer como la ayuda idónea del hombre y como ese complemento porque entre ambos, el hombre y la mujer, tienen la semejanza de Dios. Nunca deberían de sentirse en una posición diferente. Hombre y mujer tenemos propósitos diferentes, pero no tenemos valor diferente. Sí, me siguen. Es muy importante esto. ¿Ok? Los hombres, entonces, deberían de desechar toda idea de enseñorearse de sus esposas, porque enseñorearse de tu esposa es estar bajo maldición. ¿Sí? Si tú oprimes, si tú sometes a tu esposa, tú estás llevando esa maldición a tu casa. Si Cristo ya te liberó de ello, vive en la libertad y vive en la bendición. El hombre igualmente debería de cambiar su perspectiva, de que trabajar de sol a sol es una bendición. No, eso es una maldición. La bendición está en que Dios bendiga tus manos, bendiga el fruto de tus manos, bendiga la tierra en donde tú estás, de tal manera que lo que tú hagas prospere, mucho, prospere, abundantemente, porque Cristo ya quitó la maldición original, la cambió por bendición. De tal manera que todos los días, pues digo, cuando salgas a trabajar, Señor, estas manos son benditas, tú, Señor Jesús, quitaste toda la maldición que uno solo causó y ahora por ti yo soy bendito. Estas manos son benditas y todo lo que haga va a prosperar y va a crecer. Mi tierra es bendita, mi empresa es bendita, mi negocio es bendito. Todo lo que toque en mis manos es bendito. Va a crecer, va a fructificar, va a dar abundante fruto. No tengo que estar trabajando de sol a sol para poder obtener lo indispensable para poder vivir. Yo vivo bajo tu bendición. Yo vivo bajo el fruto de tu bendición. ¿Ok? ¿Sí me explico? Es diferente la perspectiva que tú puedes tener ya de la vida. Ahora, tanto hombres como mujeres, entonces, pues deberíamos de estar conscientes que si Cristo Jesús ya quitó esa maldición, aunque este cuerpo que hoy día tenemos se envejece y se marchita y entonces se enferma, podríamos saber que en Cristo Jesús tenemos sanidad y fortaleza. Dice la palabra de Dios que sembrados en las aguas, sembrados en la casa de Dios, hasta los viejos estarán verdes. ¿Qué quiere decir eso? Que estaremos fuertes, que estaremos productivos, que seremos productivos. Hay muchos viejitos que yo ya no puedo esto, ya no puedo el otro, ya no puedo aquello, ya no quieren hacer absolutamente nada porque ya están viejitos. Hay que compadecerse de ellos, pobrecitos. El problema lo tienen en la cabeza porque no han creído en la obra de Cristo Jesús. Si Cristo Jesús ya quitó esa maldición, pues entonces, aunque seas viejo, vas a ser productivo. Aunque seas viejo, sembrado, cimentado en la casa de Dios, ahí las aguas fluyen, las aguas vivas fluyen. Vas a tener grandes fuerzas, vas a tener todo ello. Así es que quita de tu cabeza todo esto. Y en la cruz, Jesús dice la palabra que por su llaga nosotros somos curados. Si acaso alguna enfermedad llegara, por su llaga somos curados. Cristo quitó la maldición original, pero no solamente la maldición original, Cristo quitó la maldición generacional. ¿Se acuerdan que hay una maldición que viene de nuestros padres para acá? ¿Sí se acuerdan? Sí, hay una maldición que viene de nuestros padres, que viene por genética. ¿Sí está bien?
Ahora, ¿cómo es quitada esa maldición? Bueno, dice Apocalipsis capítulo 5, verso 9 y 10. ¿Somebody? Dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Ok, entonces dice aquí, en el pasaje que habíamos leído antes, Cristo nos redimió, Cristo nos compró, ¿ok? De la zona de maldición, pero acá dice algo más. Cristo nos compró, no solamente de la maldición original, ni de la maldición de la ley. Cristo nos redimió, nos compró de todo nuestro linaje. ¿De dónde venía maldición generacional? Que generacional de diabetes, de cáncer, maldición de carácter, maldición de estar, pobreza, maldición de estar, de tener, no sé, inclinaciones hacia ciertas cosas malas, no sé, el padre que fue mujeriego, el que fue alcohólico, en fin, o sea, y esas cosas están dentro de ti y tú dices, ¿quién me va a librar de esta cosa? O sea, las historias se repiten en las familias una y otra vez. Yo ya quiero que alguien detenga la masacre. Bueno, aquí dice, Cristo te compró de tu linaje. Es decir, dijo, este muchachito, esta persona viene arrastrando todos estos conflictos generacionales, lo compro. Ya no le pertenece a esa generación, ya no le pertenece a esa familia, a esa genética, ya no le pertenece. Ahora le pertenece a Dios. Fíjate bien, nos has redimido ¿de dónde? De linaje, lengua, pueblo y nación. ¿Para dónde? ¿Nos compró para quién? Nos compró Para Dios. nuestro Dios para que Dios nos hiciera reyes y sacerdotes. Una nueva genética, la genética de Dios. A través de nacer de nuevo, a través de nacer del Espíritu Santo, una persona es hecha hija de Dios y deja de tener esa genética espantosa de los padres. Hay genética buena, no digo que toda la genética sea mala, ¿no? Hay genes muy buenos, la gente puede ser fuerte, alta, inteligente, guapa, en fin, hay buena genética y hay mala genética, pero no hay otra genética como la de Dios. Es que a lo mejor tú dices, bueno, es que yo tengo una mezcla, ¿no? Sí, mira, soy medio tontín y medio flojo, pero mira qué guapo soy, ¿no? Mejor quítate todas esas cosas, porque ni guapo eres tampoco. Entonces, el Señor te redimió de todo linaje, lengua, pueblo y nación. La genética de los hispanos, la genética de el pueblo de donde tú eres, de la nación mexicana, todo eso el Señor te compró para que ahora seas pueblo suyo, pueblo de Dios, seas hijo de Dios y que habites la nueva Jerusalén en donde no hay más maldición, no hay más maldición. Así es que te puedo decir, ha sido quitada la maldición de tu tierra porque ahora vives en el reino de Dios, eres ciudadano del reino de Dios. Y si eres ciudadano del reino de Dios, ya no le perteneces a la tierra en donde tú estás, eres ciudadano del reino de Dios. Ya no eres de esa familia para estar repitiendo los mismos patrones. Ahora eres familia de Dios, eres hijo de Dios.
La maldición de la ley fue quitada también, fue quitada por Cristo Jesús. La maldición original, aquella maldición de muerte, aquella maldición que llegó por uno solo, Cristo la quitó completamente esa maldición. Así es que todos los orígenes que yo te dije de la maldición, Cristo Jesús los quitó absolutamente todos. ¿Cómo puedo ser libre de todas esas maldiciones? Es muy sencillo. Cree en la obra consumada de Cristo Jesús. Algunas personas a lo mejor lo que dicen, no, es que tenemos que hacer una liberación, hay que liberarte de todas esas cosas. Podría funcionar hacer una liberación y todo ello, y eso es básicamente pues porque tú no puedes creer, entonces pues para que creas, pues, no sé. Pero la verdad es que esto es muy sencillo. Si tú puedes creer lo que hizo Cristo Jesús, eres libre de toda maldición. Es por fe. El justo por la fe vivirá. Tú puedes decir, no, yo de todas maneras quiero que alguien ore por mí. Puede ser. Pero la verdad, lo que tú necesitas es creer. Creer en la obra consumada de Cristo Jesús. Ok, hasta aquí. Preguntas, comentarios, se abren ahora mismo. Alguien que levante su manita si quieren hablar. Nadie. Oh, quedó clarísimo entonces. Wow. Maravilloso. Ah, ok. Julie. Pastor, bueno, entonces, ¿por qué algunas maldiciones persisten? ¿Simplemente porque no se cree? ¿Sí? ¿Cree lo que hizo Cristo Jesús? ¿Cree? Y bueno, ajá, ok. Fíjate que si tú crees, vas a empezar a pensar diferente. Ok. Y otra pregunta, pastor, por ejemplo, cuando, por ejemplo, supongamos mi esposo y yo, ¿no? Estamos en esa fe, estamos creyendo y realmente vivimos así por fe, entonces mis generaciones ya no cargarían esas maldiciones. Mira, realmente cada persona tiene que creer. Evidentemente, Okay. tú vas a hacer un cambio total, tu familia va a ser totalmente diferente. Mi familia es muy diferente de lo que yo viví, porque yo he creído. Es diferente. Sin embargo, mis hijos van a tener que creer en Cristo Jesús para también librarse de una genética que viene corporalmente de parte mía. O sea, Okay. ellos tienen que creer y ser libres de todo ello. ¿Sí me explicó? Esto es importante. Sí, Cada pastor. persona tiene que creer. Es la fe Okay. lo que en Cristo Jesús lo que nos hace libres. Te puedo decir que sí, no sé, te puedo decir, de parte de mi mamá, toda esa familia padeció de problemas estomacales espantosos. Y yo desde los 30 años empecé a presentar los mismos problemas. Yo casi ya me daban la sociedad de Alka-Seltzer. Me daban mi calendario de Alka-Seltzer y que no podía vivir sin Alka-Seltzer. Y crees en el Señor Jesucristo y crees lo que Él ya hizo. Y la verdad es que no supe ni cuándo, no supe cómo. No es que alguien haya orado por mí. De pronto, una persona, un familiar mío, me dijo, oye, hace mucho que ya no te pones mal del estómago, ¿verdad? Entonces recapacité y dije, oye, sí es cierto, ¿verdad?
qué buena onda, ¿no? O sea, ni siquiera me di cuenta cuándo ocurrió. La bendición llegó porque tú la crees. Hoy te puedo decir, yo no padezco más de las cuestiones del estómago y mis hijos tampoco, ¿eh? Ok, pastor, gracias. Creer, cree. Cuando tú crees, empiezas a pensar diferente. Porque tú ya te reconoces sin esa maldición. Ujú. Sí, Vero. Así dice ahí, Vero. Sí, sí. Hola, pastor. Yo quiero preguntar cómo se deshace uno de una maldición que un padre hizo hacia un hijo. De esa misma manera como te he dicho, mira, cree en esto. Cristo te redimió del linaje tuyo. Te redimió de tus ancestros, te redimió de ellos. Cristo te compró de allí. De tal manera que ahora quien tiene la autoridad de padre en tu vida ya no es tu padre genético, tu padre terrenal, sino es tu padre celestial. Si tú puedes creer en que ahora eres hija de Dios y que entonces tu padre ahora te bendice y no te maldice, inmediatamente vas a pensar de una manera diferente. Inmediatamente vas a decir, esta maldición se acabó, lo que él dijo de mí se acabó. Por lo tanto, a partir de este momento yo voy a hacer las cosas como si no hubiera esa maldición. Voy a empezar, no sé, si la maldición fue, te va a ir mal toda la vida, pues no, me va a ir bien. Por lo tanto, voy a poner negocios, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. ¿Por qué? Pues porque me va a ir bien, porque mi padre ahora es Dios. ¿Sí me explicó? Cristo te compró de ese linaje, de tal manera que lo que dijeron, que lo que te maldijeron, no tiene vigor para ti, porque ahora eres hija de Dios. No tiene efecto sobre tu vida. Así es que créelo, créelo. Ahora, lo maravilloso es que tu nuevo Padre, tu Padre Celestial, Él te bendice todos los días. Tiene su bendición. Él quiere que te vaya bien. Él quiere que seas fructífera. Él quiere que seas, que tengas abundancia. Él te bendice cada día. ¿De acuerdo? Cambia la perspectiva, ¿verdad que cambia la perspectiva? Claro, totalmente. Gracias. ¿Alguien más? Cuando se les entregan los ídolos. Sí, Rebe. No te oyes. Se volvió a apagar. Yo quiero comentar que yo fui una persona, que realmente fui, ¿cómo se dice? Maldecida, Ajá. maldecida realmente y así de frente y duro y fuerte. Y yo supe lo que fue vivir en maldición por años, por años, por años. Yo, hiciéramos lo que hiciéramos, todo estaba mal. Yo lo que hiciera, todo estaba mal, todo me salía mal. No había nada que no, en lo que yo no pudiera ver que había realmente maldición. Sin embargo, y no me puedo acordar de ese pasaje, pastor, que un día que tú predicaste, de ese pasaje, ay, que es, creo, de que dice que Dios convierte la maldición en bendición, pero era ahí en el Antiguo Testamento. Predicaste tú de eso y ahorita estuve busque y busque ese pasaje y nomás no lo encontré. Lo voy a tener que encontrar. Ese día que tú predicaste, aunque yo toda mi vida estuve desde que llegué allá con Fernando, luego aquí contigo, sobre todo acá, estaba yo orando, yo decía que rechazaba la maldición y según yo creía que ya no había maldición, pero yo seguía viendo el efecto de la maldición hasta ese día que el pastor predicó y yo vi claramente cómo venía
algo malo en contra de mí en el momento en que él estaba predicando y yo entendí que era esa maldición, pero yo vi claramente cómo una mano se interpuso y tomó ese daño y lo convirtió en algo bonito. Pero no me puedo acordar de ese pasaje, pastor. Y en ese momento me di cuenta que hasta allí fue que yo realmente creí. No que antes, o sea, antes yo decía y decía y decía, pero no pasaba nada. Hasta ese día, escuchando esa palabra, creí, a pesar de que ya nos habían hablado un montón de soltar las maldiciones y de rechazarlas y no sé qué tantas cosas, yo pensaba que ya lo había creído y no lo había creído realmente hasta ese día. Pero pero pude ver el cambio casi inmediato y Jehová, ese mero, ese es pastor. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam. Es la Eh, historia que les contaba, ¿no? ajá, No, o sea, no quiso Jehová tu Dios oír a tu padre, ¿ok? A Jehová tu Dios convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te ama. amén, amén. Exactamente. Con ese pasaje se acabó este desgarriate que yo traía, porque en verdad era y pues te llevas entre las patas a la familia, te llevas a todo mundo porque no puedes, no puedes tú vivir en bendición porque yo traía una maldición bien cañona, ¿no? O sea, así, me le echaron directamente y pues desafortunadamente fue mi abuelita la que me crió, ella fue la que me maldijo y pues fue algo que yo me la creí y que luego me hablaban de autoridad, pues peor tantito, decían, no, pues esa sí va con fuerza, pero en esa prédica fue cuando yo creo que ese día yo creí y se acabó el relajo. Entonces, pues realmente lo que está diciendo el pastor es no hay de otra, hay que creerlo, Es no creer, hay más. Así es es. creer, es creer. Sí, Cuando cree uno, cambia la manera de pensar, cambia la manera de actuar, de ver la vida, de ver todas las cosas. sí, ¿Alguien más quiere comentar algo? Titi, sí, sí. Yo solo de rápido, tengo una duda. Retomando lo que decía Julie, entonces, aunque nosotros como padres oremos por nuestros hijos y pues de alguna manera eh, queramos que la maldición generacional se rompa, ellos en algún momento tienen que hacer lo mismo, o sea, el hecho que tú como padre ores por ellos no les da como esa garantía, digamos. no, sí, a ver, hay algo. Si tú estás viendo en tu hijo un problema generacional Ujú. y tú estás creyendo en la palabra y tú, dice la palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ¿no? Entonces créelo, llévalo y en tus hijos eso va a ser quitado. Ahora, ellos van a tener que creer también. En su momento, cuando ellos crezcan, ellos van a tener que desarrollar su fe y hacer lo mismo con su familia y hacer lo mismo para ellos, porque ellos tienen que ser hijos de Dios, no nietos, ¿no? ¿Verdad? Dios no tiene nietos, nada más tiene hijos. Entonces es necesario que crean para que ellos sean hijos también. ¿Ok? Ahorita, en el tamaño en el que están tus hijos, dependen de tu fe. Ok. ¿Ok? Sí, Ok. están Sí, bajo sí, tu sí. autoridad y dependen de tu fe. Pero llega Ujú. el momento, dice la palabra, que son como saetas en manos del valiente. Tú vas a aventar esa saeta y cuando esa saeta sale de tu casa, si fueron bien formados, si tienen ya la estabilidad, la fe y todo el rollo, van a llegar directo al blanco de ser hijos de Dios. ¿Ok? Están en este momento en una formación. Llegará el momento
cuando, pues no sé, cada vez es más temprana la edad, ¿no? Ujú. En que los hijos ya no pelan a los papás, en que ya empiezan a tomar decisiones por sí mismos y ya los papás ya están chochos y ya todo el rollo, ya cada vez es más temprana esa edad, ¿no? Creo que ahorita anda por los 13, 14 años en que ya los hijos ya así como que a los papás ya dicen, Bueno, pues creo que ya a los 13, 14 años, si los educaste correctamente, si los formaste bien, ya la hiciste. A los 13, 14 años ya está bien difícil que tú puedas corregir algo. Lo que se formó está formado. Y de ahí ellos tienen que creer, ¿no? Mejor para ellos que hayan sido bien formados, porque si no, bueno, también tenemos otra promesa, ¿no? La palabra nunca vuelve vacía, pero pues igual van a sufrir mucho en su vida durante algún tiempo hasta que regresen a la palabra, ¿no? Y hemos visto igualmente eso, ¿no? Muchos hijos de cristianos sufren muchísimo y de repente regresan a la palabra de Dios a los 40, a los 50 años, pero ya regaron el tepache por todas partes. Y tienen mucho sufrimiento y todo el rollo. Y ahora sí que como dijera Juan Gabriel, pero qué necesidad, ¿no? Si pudieron haber sido bien formados. Ok, gracias, Rubén. Aquí, ¿alguien más? ¿No? Bueno, ok, chicos y chicas, que Dios les bendiga mucho. Este próximo sábado tenemos oración familiar. Ese también lo publiqué a través de la comunidad. ¿Ese sí les llegó? Sí. Ah, ok, Sí. perfecto. Sí. Sí. Tenemos Llegó. oración familiar el próximo sábado a las 9 de la mañana, ¿sale? Ok. Ok. Sí. Vía Zoom, sí, vía Zoom, ¿sale? Buenas noches. Que Dios les bendiga Gracias. mucho. Buenas noches. ¿Mande? Descansen. Bye, buenas noches. Hasta luego. Bye. Bendiga. Bye. Everybody.